Hola, buenas tardes, soy Oscar, soy el dueño de Meet Fitness. Vamos a iniciar con el segundo podcast. Les presento a Roberto Marenco, licenciado en nutrición, especializado en el área de deporte, clínica y deportivo. Ok, hoy vamos a hablar sobre varios puntos muy interesantes. Creo que uno de los puntos muy interesantes, a mi manera de ver, es sobre la nutrición deportiva, ¿no? Hace rato estábamos hablando que hay una licenciatura y estaba pensando en eso, o sea, ¿por qué no hacer, no? Una licenciatura. De hecho, no sé si lo has leído o has visto que la nutrición deportiva como que comenzó independiente a lo que es la nutrición, ¿no? En esos aspectos. Sí, bueno, yo creo que a nivel histórico no hay como un punto específico que nos diga en qué momento surgió la nutrición deportiva, ¿no? Hay algunos libros que mencionan, por ejemplo, que los primeros atletas fueron los neandertales, el Homo sapiens, por sus características físicas, esto de tener que desplazarse. Hay otros libros que igual mencionan, o el mismo libro, incluso en los mismos capítulos mencionan estos paidotribos, que eran, pudiera decirse que los primeros entrenadores y además nutrólogos, ¿no? Que son los que se encargaban de, pues, entrenar a los atletas que competían en las Olimpiadas, que se encargaban también de decirles qué comer. Y tenemos un ejemplo, digo, si alguien no sabe qué es un paidotribo, se le va a venir a la mente la película de Hércules. Phil, me parece se llama, el personaje mitológico que entrenaba a Hércules, eso era un paidotribo, era una persona que se encargaba de la alimentación y el entrenamiento del atleta, ¿no? Y bueno, hay algunos libros que dicen que a partir del maratón de Boston es cuando surge ya los primeros, pudiéramos decir como algunas ideas erradas que existían sobre la nutrición que se hacían y que eso pues comenzó a exigir todavía más el comenzar a estudiar esto, ¿no? Si ustedes o alguien tiene idea de este maratón, en ese maratón, por ejemplo, ¿qué hacían? Que estaba totalmente equivocado. La hidratación, por ejemplo, la comenzaban hasta a partir del kilómetro 10. Ese era un aspecto que ya sabemos que no se tiene que hacer. También se les daban bebidas ricas en proteínas durante la carrera, lo cual pues no es algo necesario, por lo menos no en estas distancias. Y también algo que yo he escuchado que últimamente ha regresado, no sé por qué, el consumo de cerveza después de un maratón con la finalidad de estimular la hidratación. Esas eran ideas equivocadas, algunas como esta de la cerveza que comento, no sé por qué todavía existe. Entre paréntesis, ¿se puede hidratar a alguien con cerveza? Sí, si el porcentaje de alcohol es menor del 2%, ¿no? Esa es la regla, o por lo menos lo que se reporta en la literatura. Pero bueno, actualmente vemos gente tomando cualquier tipo de cerveza y haciendo malas prácticas, ¿no? Y entonces esos son como los eventos tal vez históricos que marcan la aparición de la nutrición ya como un área enfocada al deporte. Y bueno, y luego igual podemos mencionar esta parte donde comienza a investigarse más, a hacerse más investigación, pero comienza a investigarse más las disciplinas aeróbicas, siempre aquellas de resistencia. Y extrañamente comienza a delegarse o a no estudiarse las disciplinas de fuerza. Se les hacía así como el feo a los deportistas de fuerza, sobre todo a los fisicoculturistas, se les hacía así como el feo, porque no se les consideraba como atletas. Fenómeno, ¿no? Sí, no se les consideraba como atletas, o sea, decían, no, pues ellos no son atletas, únicamente compiten por parte estética, ¿no? Y la investigación comenzó a centrarse más en deportes de resistencia. Ahora ha dado la vuelta, ya de unos años para acá, y citando, bueno, algunas frases o algunas menciones de gente involucrada en el área de nutrición y entrenamiento, que es muy probable que de unos años para acá comience todavía a hacerse más puntual las recomendaciones de deportes de fuerza y comience a exigirse todavía más esa práctica para toda la población, y todo lo que es de resistencia o disciplinas aeróbicas pues ya no sea tan recomendado, por lo menos no sea lo central que se recomienda a las personas, ¿no? Entonces ya de unos años para acá ya se investiga más la parte de fuerza, y puedo decir que pues la literatura actualmente se divide en eso, en deportes de resistencia y deportes de fuerza, ¿no? Y cada vez surgen más artículos, más evidencia desde la parte nutricional, cómo entrenar y todo esto, pero sí ya un poquito más inclinada la balanza
creo, a los deportes de fuerza, ¿no? Fíjate que estaba viendo la historia de la nutrición deportiva y los entrenadores orientaban, ¿no? Sí. A los atletas con vino, pan, inclusive creían tanto en las ayudas ergogénicas que comían los testículos de los toros pensando que iban a incrementar su masa muscular, ¿no? Sí. De hecho, hay esos reportes de estos paidotribos que decían, bueno, tú eres atleta, entonces tu dieta va a ser rica en carne, rica en vino, y la población en general no tenía ese tipo de dietas, ¿no? La parte de también que tuvieran baños relajantes, y sí, de hecho, antes los entrenadores decían, bueno, es importante la preparación física, pero decían, lo que más le cuesta al atleta o lo que hace como la diferencia entre el de alta competencia o el que tiene los mejores resultados es precisamente la alimentación. Y de hecho, en libros como el de Nutrición aplicada al deporte de Beatriz Bogullosa se cita eso, ¿no? Que los entrenadores decían, esto es lo más difícil para un atleta, el cambiar su patrón de alimentación para lograr eso, ¿no? Entonces sí, inicialmente eran como los entrenadores, y puedo decir que lo hacían en algunas cosas bastante atinadas, en otras a lo mejor un poquito equivocados, pero era hasta ese entonces como experimentar, hacerlo todo empírico, ¿no? Y ya, tiempo después ya se empezó a formalizar como parte de las ciencias aplicadas al deporte. Inclusive estaba viendo algunos videos cómo experimentaban con los animales. Se dieron cuenta que cortando los testículos a ciertos animales disminuía su porcentaje de testosterona, ¿no? Y se volvían afeminados. Y de ahí creyeron que si comías testículos de animales ibas a incrementar tu testosterona, ¿no? Hoy pues sabemos que pues no, o sea, claro. por eso que el hígado tiene una intervención ahí. Pero fíjate que he leído y también he visto algunas historias sobre lo que es cómo empezaron las Olimpiadas. Es muy interesante porque no había un orden, ¿no? No había un orden. Empezaron primero levantando piedras, ¿no? Las primeras piedras o las primeras pesas que habían eran unas piedras que parecían espadas, ¿no? Y entonces estas personas, los griegos, inclusive en nutrición yo lo vi, ¿no? ¿Quién fue el que dijo la nutrición de la salud y cosas así, ¿no? Que su alimentación es lo que come, se convierte en medicina, no me acuerdo muy bien, pero inclusive los griegos hablaban mucho sobre estos temas, sobre la alimentación, sobre todo en las personas o hombres que se dedicaban a esa parte de actividad física. Sí, y de hecho hay un mito ahí en la literatura que está sorprendente, ¿no? Digo, si todos nos asustamos con las 10,000 kilocalorías que consumía Michael Phelps, hay un mito referente a un personaje que se llama Milón de Crotona. Él era, al parecer, competidor de luchas, y el mito dice que supuestamente él cargaba un becerro sobre sus hombros y lo iba cargando conforme crecía. Entonces ahí hubieron las primeras observaciones de el sometimiento a cargas pesadas genera un aumento de fuerza, más masa muscular, y si esto se hace progresivo va a generando más fuerza y masa muscular, ¿no? Entonces de ahí se hacían las primeras observaciones, pero el mito va desde lo sorprendente de lograr cargar pues casi una vaca por encima de sus hombros, hasta el hecho de la cantidad de calorías que comía. Supuestamente el mito dice que consumía aproximadamente 50,000 kilocalorías. Entonces digo, si nos sorprendimos con Michael Phelps, o sea, si hacía esa actividad y las estatuas que hay de él, hay una rompiendo un tronco a la mitad con sus manos. Digo, si fue cierto o si solo es algo mitológico, pues es de llamar la atención las dos partes, ¿no? La parte de entrenamiento y todo lo que se comía. Sí, es interesante, pero ahorita el día de hoy pues ha avanzado bastante, ¿no? O sea, yo creo que cuando empecé en el gimnasio era de que llegabas y tienes que comer tu proteína, si no vas a catabolizar, que no sé qué. Y pues hoy hay una ciencia, ¿no? O sea, todos los que son amantes del deporte deben entender que hay una ciencia, ¿no? Dedicada a eso, tanto en nutrición deportiva como ciencias del deporte, ¿no? Aplicadas en ciertas poblaciones. Entonces, hablar de la historia me ha ayudado a entender, ¿no? Bastante, inclusive cómo comenzaron las Olimpiadas, cómo comenzaron ciertas disciplinas. Halterofilia es uno de mis deportes favoritos, las halteras. Eran unas cosas como unos tubos que alrededor tenían unas cosas redondas, ¿no? Y el levantamiento a una mano. Entonces era muy pesado y de ahí empezaron las competencias, ¿no?
Inclusive algo que quiero decir es que sí, realmente los primeros fisiculturistas o levantadores de pesas eran considerados fenómenos. Salían en los circos, de ahí viene el uniforme, El uniforme, ¿no? sí. Entonces es muy interesante ver todo esto, pero quiero hacer varias preguntas, ¿no? Yo no sé si estoy equivocado, pero muchos no de los artículos, sino de la historia que mencionan, era que su alimentación de los griegos era 100% vegetariana, o realmente es una mentira, ¿no? Sí, sí existe información. De hecho, la población en general se restringía un poco de esas cuestiones, ¿no? Del vino. Eso normalmente era únicamente pues permitido o recomendado para o los atletas o gente de altos rangos, ¿no? O sea, eran cosas costosas o cosas que no tenía acceso a la gran mayoría de la población, ¿no? Pero en el caso de los deportistas, ahí es una cuestión que es meramente empírica, pero que habla sobre una parte de la ciencia, ¿no? Digo, estos sujetos, ¿por qué les daban más carne, no? O sea, ¿qué observaron que el darles más carne pasaba? Muy probablemente observaron que aquellos que consumían más carne, pues levantaban más o desarrollaban más su musculatura o X o Y, ¿no? Entonces ni siquiera contaban como con un laboratorio, ¿no? O con pruebas para evaluar fuerzas máximas. O sea, fue totalmente empírico, pero fue bastante acertado, ¿no? Entonces, ahí creo que no solo nace toda esta parte de la nutrición, sino también empieza a ejercerse ese ojo clínico que tuvieron estos entrenadores y que, repito, que hubieron cosas que hacían bastante atinadas y que no estaban del todo mal. Y cito esos ejemplos y cito también, por ejemplo, cuando no se estudiaba estos deportes de fuerza, o sea, básicamente todo lo realizaban empíricamente, ¿no? Y obtenían resultados. Entonces, no estaba completamente mal, pero ya con la parte de, como dices tú, de entender que es una ciencia y que había que estudiarla, que había que hacer múltiples cosas para obtener información más objetiva, pues todavía se aprovechó más eso, ¿no? Pero sí, yo creo que es de las cosas llamativas el cómo surge el entendimiento de que tenía que ser una ciencia y estudiada, ¿no? A partir de la observación. ¿Cómo es que decidiste estudiar nutrición y luego especializarte en nutrición deportiva? Es bien curioso. Yo puedo decir que cuando iba a ingresar a la carrera, la verdad no sabía todavía como a qué dedicarme, ¿no? Ahí tuve asesoría de un gran maestro que fue mi maestro de anatomía en la preparatoria, que él precisamente era igual maestro en la facultad, el doctor Sergio Situc. Él pues platicando con él cuáles eran como las opciones. Yo sinceramente no tenía como que un panorama claro. Yo decía, la verdad, con que sea ciencias de la salud me llama la atención, ¿no? Y ahí habían diferentes opciones, dedicarme a ser médico, fisioterapeuta o enfermero incluso, eran de las opciones que yo contemplaba. Y él me dijo, no, mira, creo que es una buena opción nutrición, o sea, creo que es una carrera que va creciendo. Y le tomé la palabra, presenté, entré, empecé a estudiar y la verdad me gustó desde el principio, creo que me llamó mucho la atención. Y como toda la vida estuve practicando deporte, estuve más o menos unos 8 años practicando la disciplina de Taekwondo. Dije, bueno, ¿y qué pasa si lo aplico acá, no? Obviamente en ese entonces no tenía ni idea de lo que era nutrición deportiva. Yo puedo decir que hice las peores prácticas como atleta, no comer antes de competir, deshidratarme para dar el peso, y mi dieta baja en proteínas, es súper terrible porque no conocía nada del área, ¿no? Pero posteriormente ingreso a una unidad de investigación y surgen dos cosas. Uno, me despierta el interés por hacer investigación, me surge un gran gusto, un placer por ver cómo aportar a la ciencia. Y luego eso yo digo, bueno, y si lo aplico a esta área que ya me gusta, que ya me llama, que es la nutrición aplicada al deporte. Y es ahí creo donde de veras me gustó la nutrición deportiva, ¿no? O la nutrición aplicada al deporte. Cuando dije, bueno, me gusta investigación, lo aplico y dije, no, de aquí soy. Y la verdad es algo que disfruto mucho el poder ejercer, sobre todo en esa área, ¿no? La parte de deporte. Pero sí fue yo creo una mancuerna de entre
practicar una disciplina deportiva, el que me guste mucho o descubrir que me gustaba la investigación y luego eso aplicarlo a otra área que me gustaba, que es deporte, fue una mancuerna que hasta la fecha puedo decir que es algo placentero que sigo haciendo, ¿no? Yo cuando decidí estudiar nutrición fue porque quería comprobar si el agua de limón bajaba de peso, ¿no? Porque había muchos mitos, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive yo pesaba 100 kilos, nunca fui como profesional, no lo recomiendo. Es lo peor que puedes hacer porque me restringí de carbohidratos, ¿no? Y eran puras verduras, carne, y veía a bastantes personas que iban con profesionales comiendo sus donas, sí, su frappé, y decía, ¿por qué no puedo hacer eso, no? De ahí nació mi curiosidad, ¿no? Para saber si funcionaba hacer ciertas cosas. Sí, yo creo que todos tenemos un poco de esa historial. Yo igual, yo recuerdo en algún momento de mi vida haber tenido exceso de peso y cuál fue mi manera de bajar. Recuerdo que compré un cereal de cierta marca que lo anunciaban como de dieta y eso era mi comida de todo el día. Cereal con eso lo desayunaba, almorzaba y cenaba y me ponía a hacer ejercicio y logré bajar, pero me puse así súper mega flaquito. Entonces creo que todos tenemos como hay una historia de alguna mala práctica o algún trauma relacionado con el control de peso, porque igual de repente les he preguntado a algunos colegas y lo mismo, no, es que yo tuve este problema, desde cosas sencillas como a lo mejor, o no tan problemáticas, ¿no? Como tener un poquito de exceso de peso, hasta aquellas que tuvieron algún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces creo que es a lo mejor un requisito para estudiar nutrición. Sí. Y muchas de las personas que he conocido en la carrera han tenido también, ese problema, ¿no? Que se dan sus atascones. Sí. ¿Y todo por qué? Por ir con el instructor y que les dé su dieta, ¿no? Digo, no todos. Hay instructores que la verdad son buenos, pero pues hay algunos que es de manera empírica, ¿no? Pero algo que quería preguntarte también, ¿cómo consideras ahorita tu estado actual sobre la nutrición deportiva? Imagino que han pasado varias cosas, varias investigaciones, cosas que te han hecho reflexionar y decir, bueno, estas cosas funcionan, tienen un sustento, y cuando escuchas a personas hablar que si el agua de pasote y cosas así, o sea, ¿qué opinas sobre ese tipo de situaciones, no? Sí, yo creo que como bien dices, ha ido como evolucionando. Yo pienso y creo que para bien. Inicialmente mis primeros contactos con la nutrición deportiva o la nutrición aplicada al deporte era pues lo que me decían mi docente o los maestros en ese entonces en la universidad, ¿no? Entonces de repente puedes caer como en ese estado de confort, o puede ser a lo mejor también que por cuestiones de complicación de tiempo pues te quedas con eso primero que te dicen, ¿no? Luego recuerdo haber yo comenzado a entrenar en el gimnasio y escuchabas, oías y parecen de repente recomendaciones lógicas y las escuchas de alguien súper fuerte que carga un montón, ¿no? Dices, claro, bueno, si está él así, pues bueno, pues sigo lo que él hace, ¿no? Después puedo decir que vino ese cambio en cuanto empecé a aplicar como lo poquito que había aprendido de investigación a la nutrición aplicada al deporte, y básicamente el aplicar me refiero a estar leyendo, y a partir de eso empecé como a descubrir ciertas cositas que decía, a ver, espérate, o sea, esto me lo han vendido como una regla o como una norma, o lo que mencionan, esta información ya es muy vieja, o ya hay nuevos artículos, o no es del todo cierto. Entonces ahí empezó a haber como cambios en esa percepción de muchas cosas, ¿no? Hay ideas y tal vez mitos que yo pensaba que eran como así, ¿no? De acuerdo a lo que me decían. Y luego puedo decir que a lo mejor es la etapa en la que me encuentro actualmente, que actualmente creo que no sabemos nada. Yo creo que llega a ese punto donde de repente revisas y te encuentras con una montaña de literatura apoyando una idea y luego con otra montaña apoyando otra idea que es contraria, y las dos las ves tan bien sustentadas, y de repente dices, bueno, no, la verdad es de repente en algunos tópicos, hay algunos tópicos yo creo que se han investigado y está bien clara qué funciona, qué no funciona, o las ideas en relación a entrenamiento o alimentación, pero de repente hay unos que no. Entonces ya he llegado ya a ese punto de decir, o sea, la verdad no me puedo quedar con una idea y tampoco con un concepto como universal o absoluto o concreto para algunos puntos,
y lo único que me queda pues es seguir leyendo, ¿no? Seguir revisando, seguir leyendo para pues actualizar y ver si sigo en esa misma tendencia o me veo obligado a cambiar de acuerdo a la evidencia, ¿no? Es algo muy importante porque yo cuando, estaba en ese proceso de la carrera, no tiene mucho que acaba de salir también, yo siempre cuestionaba, ¿no? Y eso me pasaba inclusive desde que estaba en el gimnasio, ¿no? Uh-huh. Con el primer mito que me compré fue que si como carbohidratos a partir de las 5 de la tarde voy a engordar, ¿no? Que si quería comer carbohidratos tenía que ser antes, ¿no? Entonces esas cosas fueron las que me fueron vendiendo en su momento, uh-huh. Pero yo siento que el humano siente la necesidad de cambiar, uh-huh. ¿no? Como dices, o se conforma o busca cosas que lo ayuden a mejorar, ¿no? Entonces entré a la universidad y me empecé a dar cuenta de que habían maestros, inclusive profesionales, que sí sostenían, ¿no? Que comer carbohidratos te van a engordar uh-huh. a partir de cierta hora, o si comes tantas comidas, tu metabolismo y cosas así, ¿no? Y hoy entiendo, cuando empecé a ver bioquímica, me acuerdo que tú me diste la materia, ¿no? Agradezco que no que tuve que ir a tantos extraordinarios para aprender bien. No, pero la verdad es que eso me ayudó demasiado a entender, ¿no? Cómo funciona la química del cuerpo, uh-huh. ¿no? Y fue en el momento cuando empecé a entender que muchas de las cosas que me decían no eran ciertas, uh-huh. ¿no? El metabolismo empecé a entender que incrementaba con la actividad física y la buena alimentación. O sea, quieres tener un metabolismo rápido, empieza a hacer un tipo de actividad física, empieza a alimentarte mejor. O sea, eso para mí, no sé si estoy bien, pero no existe, ¿no? Si no haces actividad física, no hay persona que tenga su metabolismo rápido, al menos que coma poco, ¿no? Exacto. Entonces son cosas que hoy entiendo, las personas creen, sobre todo las personas adultas, que no pueden bajar de peso por la edad, ¿no? Está la teoría de las mujeres, tienen su proceso de muscular es más lento, hoy sabemos que no, uh-huh. ¿no? Es igual comparado con los hombres, pero hay una diferencia entre grasa de mujeres y hombres, porque un hombre puede llegar a un 10%, una mujer hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues sus cuestiones hormonales y cosas así son demasiado cuidadosas, pero fíjate que todo esto me ha ayudado a entender que la nutrición y el deporte van muy, muy, muy de la mano, ¿no? Así es. Inclusive en las enfermedades de prevención siempre te dicen haz actividad física y aliméntate bien por Así todo es. Lo que complica, ¿no? No sé si te gustaría decir algo sobre lo que es el metabolismo alto, el metabolismo lento. Sí, creo que ese tema que tocaste está bien interesante, ¿no? Porque igual me pasa a mí, gente que llega a la consulta y en el caso, por ejemplo, cuando van en parejas, ¿no? Que va un hombre y una mujer, dicen ellas, ¿no? es que los hombres pierden peso más rápido. Es normalmente el argumento que se da, ¿no? De hecho, hay un estudio que evalúa la tasa de oxidación de grasa entre hombres y mujeres y se encuentra que las mujeres, de hecho, tienen una mayor tasa de oxidación. Obviamente, esto se puede explicar porque tienen más tejido graso. Pero realmente no hay una diferencia favorable en cuestión de los hombres para la reducción de peso en comparación que las mujeres, ¿no? Entonces, pasa esas cuestiones y a veces hay que hacer conciencia, ¿no? Como tú dices, de, bueno, estas cosas son ciertas, son falsas. Yo hace poquito escuchaba una ponencia, bueno, el título de una ponencia que decía, igual como tú dices, ¿no? Recomendaciones proteicas para la mujer. Y recuerdo que yo dije, a ver, ¿y cuál es la diferencia, no? O sea, que me citen los artículos que dicen cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, porque no hay. Uh-huh. Y también son cosas con las que la gente llega a la consulta, ¿no? Y que de repente hay una proteína para mujer. Cosas que a lo mejor parecen lógicas, pero que no tienen un sustento. Y luego pasa al revés. Cosas que parecen ilógicas o que nos han dicho que no sirven. Y sí sirven. Es de las cosas que más placer luego me da encontrar. Porque de entrada es una cachetada para mí. Pero pues luego también es una manera de tranquilizar a la gente, ¿no? ¿Qué ejemplos se me vienen como a la mente, ¿no? Yo puedo decir, hasta hace yo creo que no mucho, se mencionaba que el colágeno hidrolizado no servía. Y recuerdo que se hacía hasta burla en el gremio si algún paciente lo tomaba, cuestiones de ese tipo, ¿no?
Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que de hecho el colegio australiano lo tiene ahorita en el grupo B de los suplementos, es decir, sustancias que tienen apoyo científico, que hace falta todavía más para apoyar la información, pero que tienen ahí cosas bien interesantes. Y los dos artículos que hay sobre, bueno, hay más, pero los dos que hay, por ejemplo, sobre su influencia en el cartílago de la rodilla, muestran que la suplementación con colágeno hidrolizado incrementa el grosor del cartílago, ¿no? Eso en los dos estudios, los dos únicos que yo he revisado y tengo entendido que hay, muestran los dos efectos positivos y entre las nuevas líneas de investigación que hay de colágeno hay un artículo igual reciente que muestra que disminuye daños de marcadores de daño muscular. Entonces, al parecer ayuda a recuperarse más rápido al músculo después de una sesión de entrenamiento. Entonces, a mí de repente me llega gente a la consulta y no, pues iba con otro profesional y me dijo que no servía el colágeno, pero me dijo que tome mi proteína para mujer, ¿no? Entonces dices, no, a ver, está al revés la información, o sea, el colágeno, hasta ahorita hay información que lo apoya y de la otra no hay una lógica, ¿no? Para que lo consumas. Entonces, repito, de las satisfacciones que me ha dado de repente el poder, esos paradigmas, poderlos cambiar con evidencia. Ya ahí cuando llegan los pacientes siempre a la consulta se los digo, mira, lo que te vamos a dar acá o lo que se va a recomendar es siempre sustentado, ¿no? Aunque de repente te digan que es ilógico o hayas ido con otro profesional y te diga que no sirva, pues hay sustento, ¿no? Y en relación a lo que me decías, me llega mucha gente que llega ya con un plan de alimentación que se lo dio otro colega o a lo mejor algún médico o algo así, o lo vieron en internet y dicen, tengo que comer 5 veces al día, ¿no? Y tengo que hacer forzosamente colaciones. Y llegan relajados o se van relajados cuando les digo, no es necesario. Cuando dicen, oye, pero me dijeron que acelera el metabolismo. No es cierto, les digo, no acelera el metabolismo. Me gastas absolutamente lo mismo haciendo 4 digestiones, 5 digestiones, 2 digestiones. Si la comida es la misma cantidad, no importa cómo la partas, gastas lo mismo en cuanto a calorías, ¿no? de digestión. Y bueno, y existe también un artículo que eso lo desmintió. Encerraban a personas en una cápsula o en un cuarto de calorimetría y a unos les daban 6 comidas y a otros 3 y veían que el gasto por la digestión o el gasto energético diario era absolutamente el mismo, ¿no? Entonces, de repente llega la gente con necesidades y les digo, no, eso no es cierto, o sea, es información hasta incluso no nueva, pero que de repente, repito, nos lo dicen en la escuela o lo escuchamos en tal lado o parece como lógico, pero a la hora de evaluarlo, de hacer una investigación o algo, dices, no tiene un sustento, ¿no? Pero sí es de las cosas que de repente más me toca que lleguen, ¿no? Que me dijeron que 5 comidas y no sé qué tanto, y dices, no hay un sustento. Y sobre todo que yo creo que las personas, los que están en el área de salud, entrenadores, si escuchan bien a sus clientes o pacientes, te hacen investigar, ¿no? A mí, mi papá me hizo investigar en una discusión. Yo estuve mal, ¿no? Cuando me dijo, que sudor Emiliano Zulea. Y se lo dijo un médico. Y yo decía que no, eso era sodio y potasio, porque era lo que todos me decían, ¿no? Hoy, pues, me retracto de eso y me obligó a leer, ¿no? Entonces, las mismas personas, es la necesidad de crecer, claro, ¿no? Si no, pues vas a decir lo que tus maestros te dicen, lo que siempre has escuchado, con la realidad es que ahí está la literatura, claro, ¿no? Cansa mucho, pero pues es necesario. Si uno quiere crecer, es muy, muy importante. Sí, y luego aprender a retractarte. A mí, yo puedo decir que me tocó en alguna ocasión igual retractarme, ¿no? Entre los suplementos o ayudas erogénicas que se recomiendan para ganancias de masa muscular, la ISSN, esta revista internacional, tiene una publicación que dice, bueno, ¿quieres ganar masa muscular? Toma el monohidrato de creatina, que es la forma más estudiada de la creatina. Toma, no quiere decir todos, pero se refiere a que son las que pueden apoyar la ganancia, ¿no? Toma monohidrato de creatina, toma aminoácidos esenciales, toma o consume proteína, ya sea en fuentes
naturales o a través de un suplemento, y toma el HMB, que es el beta-hidroximetilbutirato. Lo tenía ahí en ese artículo, que es un artículo no tan... Es un artículo, me parece, del 2016, la publicación que tiene. De hecho, la misma ISSN tiene una revisión de HMB donde al parecer muestra que mejora el rendimiento, que aumenta masa muscular, que se pierde grasa. De hecho, van a encontrar, si revisan en internet, artículos de revistas como, me parece que es Nutrición Hospitalaria o Nutrición Clínica, la revista, y hay así varios artículos, ¿no? Desgraciadamente, o bueno, no desgraciadamente, nos tocó retractarnos a varios que apoyábamos su uso, porque salió un último metaanálisis que muestra que no, que la suplementación con HMB ni incrementa masa muscular, ni mejora el rendimiento, ni disminuye grasa corporal, es decir, no sirve HMB, a pesar de que lo tenía la ISSN catalogado entre las que funcionan, ¿no? Tan ha sido fuerte la evidencia en ese aspecto que el Colegio Australiano la sacó. De hecho, se encuentra ahorita en el grupo C de las ayudas ergogénicas o suplementos que no tienen apoyo científico para su utilización. Entonces yo llegué a recomendarlo porque en ese entonces existía evidencia que sustentaba su uso, pero posteriormente salió evidencia bastante todavía más sólida que no, y pues nos toca pues actualizarnos, ¿no? Y aunque hayamos recomendado algo, aunque hayamos publicado que esto sirve, pues también hay que corregir y decir, bueno, la verdad es que pues no sirve, ¿no? Estuve mal y no porque no supiera, sino porque es la información que había en ese entonces, ¿no? Yo creo que cuando es así, no hay problema, ¿no? Yo creo que no hay problema en equivocarnos si está sustentada nuestra opinión, ¿no? Pero si nada más nos equivocamos por no leer, por no estar revisando, por no actualizarnos, pues ahí sí es negligencia de nosotros. Sí, y sobre todo porque es salud, ¿no? Claro. O sea, es lo peor que podemos hacer. Sí. Fíjate que alguna vez, bueno, hay ese mito, ¿no? En la universidad lo he visto sobre las dietas hiperproteicas, el daño renal. Y yo tuve que revisar bien el metabolismo y yo no sé si sea verdad esto, pero encontré que la ruta de salvación ayudaba a que no se formara tanto lo que es la urea o la gota, cosas así, ¿no? Y que si eso fallaba, venía la famosa ácido úrico y todo esto, ¿no? Entonces hay esa creencia sobre las dietas hiperproteicas que pueden causar un daño renal, ¿no? Sí, es de los mitos. Yo puedo decir, o creo, que todavía no se va a terminar de esclarecer como ese mito, así como muchos otros hay, porque existe evidencia sólida como de los dos aspectos, ¿no? El artículo o la última revisión que tiene la ISSN también del 2017 concluye: dietas hiperproteicas en personas saludables, y entre proteicas se refiere a hasta 3.3 gramos por kilo de peso, que es un montón. No se ha observado daño renal, ¿no? Ni metabólico, ni óseo, absolutamente nada. Esto hasta por un año. Recientemente hubo una publicación que hace poquito se lo pedí a una amiga que me lo facilitara, porque ese artículo habla que en una población específica, me parece que fue de Corea, después de 15 años de un consumo de más de 1.7 gramos por kilogramo de peso, hubo disminución en la función renal. Bueno, de hecho ellos vieron que hubo una hiperfiltración. Normalmente cuando hay disminución de la función renal, inicialmente viene una hiperfiltración y luego decae la función renal. Entonces ahí sí encontraron como que eso. Pero también hay un estudio muy grande hecho en Reino Unido que pues, dice que no. Entonces yo creo que va a ser de las cosas que todavía no vamos a poder tener algo así como totalmente sí, ¿no? Concluyente, así que sea 100% seguro. Pero yo creo que si nos seguimos manejando en las recomendaciones establecidas, pues no hay problema, ¿no? Y obviamente haciendo diferencias, ¿no? No tiene caso a lo mejor que alguien coma mucha carne, pues si no hace actividad física, ¿no? Sus demandas físicas no lo exigen, ¿no? Pero a lo mejor si es alguien que hace alta intensidad o hace ejercicio de mucha exigencia, pues a lo mejor sí lo necesita, ¿no? Y también yo creo que habrá que hacer diferencias entre las diferentes poblaciones que hay en el mundo, ¿no? Pero yo creo que es de esos mitos que todavía no se termina de concluir. Esperemos que más adelante, si bien no existe algo universal, pues por lo menos aclaren un poquito más todos esos puntos, ¿no? Pero sí, es de esas cosas que
No hay una conclusión. Sí, todavía no hay una conclusión 100%. Yo alguna vez leí un artículo que decía lo que hablaba de eso, ¿no? Que decía que no hay algo que dijera, ¿sabes qué? Funciona o no funciona, porque habían pues varias poblaciones donde decía que sí funcionaba o no funcionaba, ¿no? Sí, de hecho, hay hasta un artículo que lo publicaron creo el año pasado, donde la dieta incrementada en proteína mostró protección renal. Entonces, la verdad, obviamente, eso igual siempre yo lo invito, ¿no? No leer un artículo y casarnos con la conclusión, ¿no? Sino siempre que leer un artículo y analizar lo que tal estuvo hecho, cómo fue los procedimientos, todo, para saber si es un artículo confiable, ¿no? Porque puede ser un artículo, puede estar publicado en la revista que ustedes quieran, pero puede estar mal hecho. Entonces, siempre revisar los artículos, no quedarme con uno, sino buscar como que lo más que yo pueda sobre un mismo tema, y así me va a servir tener un poquito más de idea, ¿no? Sobre algunas cuestiones. Repito, hay cosas que en la literatura sí están, creo que bastante demostradas, pero pues hay otras que todavía no. Entonces, tampoco cerrarnos a lo que se pueda encontrar, ¿no? En cualquier tema. Y tampoco asustarnos que Claro. pensar que una dieta hiperproteica nos Claro, va, ¿no? claro, sí, repito, yo creo que si la persona es saludable, si la persona hace actividad, si no tiene antecedentes de riesgo, creo que puede ser un patrón nutricional favorable para él, ¿no? Y bueno, y siempre invitando a los pacientes, ¿no? Yo siempre les digo eso, no sé si a lo mejor les suene poco profesional a los pacientes, pero yo siempre les digo, mira, esto es algo de ensayo y error. Porque lo que yo le mando a un paciente, incluso los gramos, aunque sea personalizado, puede ser que a ti no te sirva, por X o Y razón. Entonces, a veces, a lo mejor me quedo corto en el aporte proteico, o a lo mejor fue demasiado, o a lo mejor lo mismo con los hidratos de carbono. Entonces les digo, mira, esto de repente va a ser así, a lo mejor no siempre nos va a ir 100% bien, porque todo lo hacemos a base de cálculos, ¿no? De suposiciones, de rangos, pero esos rangos a veces son muy amplios, ¿no? Entonces, siempre les digo, es esto ensayo y error, y la otra, pues vamos a estarte monitoreando en todo, ¿no? Tus signos vitales, cómo te sientes, tus cambios en la composición corporal, si puedes, que debería ser algo que todos hagan, hazte unos laboratorios, por lo menos los básicos, cada 3 veces o cada 4 veces al año, o sea, que tengamos ahí un control. Si hacemos eso, yo creo que un patrón alimentario de este tipo, pues no debe de generar ningún problema, ¿no? Alguna vez escuché, bueno, estuve viendo un documental de la DW, que es en YouTube, y hablaba mucho sobre las dietas hiperproteicas en el desayuno, que incrementaban el poder de decisión, ¿no? Sí. Entonces es algo genial, o sea, yo a lo que me refiero con esto es que la proteína tiene como que una mejor función en nuestro organismo, no hay que satanizarla, Claro. ¿no? Como decías, hay personas que no, ¿no? Sobre todo por eso está el preguntar sus antecedentes, cosas así, ¿no? Que puede ser una persona propensa o que tenga factores de riesgo por ciertas cuestiones hereditarias. Pero ese documental está muy chido porque hablaba sobre eso, ¿no? Que la proteína, sobre todo las claras de huevo. Sí, de hecho hay un estudio hecho en roedores que dieron diferentes tipos de proteína, y me parece que igual la de albúmina hizo que los ratones tuvieran mejores resultados en la prueba de toma de decisiones, que básicamente era pues un laberinto, ¿no? En el que tenían que llegar al otro extremo. Entonces aquellos que les daban esa albúmina, pues al parecer lograban encontrar el camino correcto más rápido, ¿no? Entonces sí son cosas bien interesantes, y como bien lo dices, la proteína tiene una versatilidad que no tienen los otros macros, ¿no? La proteína se puede convertir en glucosa, sirve para la construcción de tejidos. Si ustedes de repente revisan las funciones de las proteínas, son un montón, estructurales, inmunológicas, de homeostasis, o sea... Los protegen de virus. Sí, tienen un montón de funciones, ¿no? Entonces, sí, tiene esa ventaja que no tienen algunos otros, o los otros dos macros, ¿no? Las grasas y los hidratos de carbono. Los lípidos a cierto punto son hormonales, ¿no? Sí. Pero la proteína tiene aún más. Sí, las funciones que tiene es Yo creo que incluso estas recomendaciones, y ya alguna vez lo he platicado con algunos alumnos, ¿no? Y colegas, estas recomendaciones que se dan de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día, probablemente van a desaparecer porque es poca esa cantidad de proteína, y realmente
casi nadie tiene un patrón de comer tan poquita proteína, ¿no? Casi nadie tiene Sobre ese todo patrón. aquí en México. Sí, sobre todo aquí en México que nos gusta mucho la carne, es difícil, ¿no? Los taquitos Sí. al pasto. No, es que yo creo que algo de la alimentación es entender, ¿no? Claro. Sus hábitos alimenticios. Obviamente si es una persona que come pastor y no tiene ningún problema de salud, ¿para qué? Claro. ¿No? Restringirle la cantidad de proteína. Claro, claro. Inclusive nos ayuda a disminuir la ansiedad. Sí. O sea, son cosas muy importantes. Y con las personas que son veganas, en esos aspectos que... Sí, yo puedo decir que he tenido, yo creo que en toda mi tiempo que llevo en la parte dando consultas, yo creo que como 2 o 3 pacientes entre veganos y vegetarianos, ¿no? No me gusta mucho trabajar con ellos, sinceramente. Se me hace, digo, no estoy acostumbrado a ese tipo de alimentación y se me hace un poquito complicado, ¿no? Y de repente me ha pasado que el paciente dice, bueno, pero es que yo vi que en internet o en tal red social existe un atleta de alto nivel que es vegano, es vegetariano y le va muy bien y sí se puede, y de repente no entienden como los contextos, ¿no? O sea, yo les digo, a ver, necesitamos, si va a ser estrictamente a partir de vegetales, cereales, leguminosas, tu alimentación, hay que darte un montón para que logres cubrir esos requerimientos de proteína, para que logres cubrir igual los aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces, normalmente esa alimentación o esos alimentos vienen acompañados de hidratos de carbono. ¿Por qué el atleta ese de alto rendimiento se ve así? Pues porque gasta esos carbohidratos o esos hidratos de carbono. Tú que no eres un atleta de alto nivel, no los vas a quemar. Entonces, sí me ha tocado de repente hacerles como que entender, claro que se puede y se puede ser un atleta de alto nivel, obviamente también suplementándose con hierro, con algunas vitaminas del complejo B y no hay problema, ¿no? Pero sí les digo, o sea, obviamente esos hidratos de carbono que tú los vas a comer, él los gasta y por eso se ve marcado, se ve así. Pero si tú no eres un atleta de alto nivel, no los vamos a lograr quemar, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, vamos a darte siempre algo vegano o vegetariano que tenga esa proteína que tú necesitas. ¿Y la opción cuál es? Pues utilizar un suplemento proteico, ¿no? Que sea siempre de origen vegetal, o en el caso de que no sea estricto de ese tipo de alimentación, pues a lo mejor de suero de leche o de albúmina, pero a veces no lo entienden. Y dicen, no, es que yo veo que solo con la alimentación lo haces. Sí, pero no eres tú esa persona, ¿no? Entonces de repente no entienden eso, ¿no? De decir, bueno, pues sí, obviamente esa persona sigue ese patrón, pero pues yo no soy esa persona, no tengo ese estilo de vida, esas demandas. Entonces a mí sí me ha pasado con algunos pacientes que sí se prestan a eso de entender que tienen que ser suplementados para facilitar el cubrir desde ciertos microelementos como estas vitaminas o el hierro y también utilizar algún suplemento, ¿no? Y se prestan y lo entienden y es como más llevadero, ¿no? Pero si no, la verdad es muy complicado trabajar con ellos. Sobre todo porque no hacen actividad física. Claro. O sea, no tienen dónde eliminar todo ese exceso de calorías. Sobre todo que las dietas basadas en vegetales tienen una cantidad de carbohidratos impresionante. Sí, muy elevada. Yo estaba viendo a una persona que sí es vegano y es halterofílico y al final se termina metiendo sus suplementos. Claro. ¿No? Lo que sí es verdad es que hoy por hoy las recomendaciones de aminoácidos se encuentran completamente en todas las verduras. Lo único que tenemos que saber es facilitar esos biodisponibilidad, ¿no? Así es. Existe creo que se llama, la puntuación o el score de aminoácidos corregidos por digestibilidad, que eso es importante. ¿Por qué? Porque hay algunas proteínas vegetales que tienen un montón de aminoácidos o tienen casi todos los aminoácidos esenciales, pero no están biodisponibles. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, no, es que consumir, creo que es la quinoa, me parece, pues tiene los mismos aminoácidos que la carne. Sí, eso es verdad, pero no están biodisponibles de la misma manera. Entonces, la proteína de origen animal tiene la ventaja de tener todos los aminoácidos esenciales y además estar biodisponible. Entonces, es de los problemas que tiene la proteína vegetal, que no está biodisponible, ¿no? Aunque tengan una buena cantidad, la gran mayoría no es biodisponible.
Entonces, sí existe ahí como que esa dificultad, ¿no? ¿Cómo se brincan esas barreras? Hay un artículo del 2015 que lo dice, cómo brincar esas barreras, pues únicamente dar más. Pero volvemos a lo mismo, mientras más das, también das de manera acompañada más hidratos de carbono, ¿no? Entonces puede haber ese problema. Y de hecho me parece que una universidad aquí a nivel local hizo un estudio donde comparaba desde muestras de perfil de lípidos y glucosa, me parece, y composición corporal de personas con una dieta mixta y vegetarianos y veganos, y estos dos últimos tenían una mayor composición grasa que los primeros, ¿no? Entonces, pues es de esperarse, ¿no? En cuanto a recomendaciones de esas personas, alguna vez te pasé un artículo, no era un artículo, era una publicación de un artículo, ¿no? Que hablaban que la cantidad de proteína se veía reducida en cierta población, pero la cantidad de proteína en cierta población era más y aumentaba las calorías. Una persona que quiere hacer actividad física, o en este caso masa muscular, puede generar masa muscular a partir de 1.2 gramos de proteína si lleva una dieta vegetariana o... Con ellos, bueno, habría que seguir varias directrices. Uno sería la cantidad total de proteína, ¿no? Como bien dices. ¿Hay recomendaciones sobre cómo lograr máximas ganancias de masa muscular? Sí, sí la hay. El promedio dicen que es de 1.6 gramos por kilogramo de peso. Sin embargo, esa recomendación o parte de esas recomendaciones son sacados en estudios donde se hacen trabajos, por ejemplo, de solo el tren inferior. De hecho, igual la cantidad por tiempo de comida son 0.20 gramos por kilogramo de peso en cada comida, pero únicamente en ese estudio hicieron trabajos del tren inferior. En los estudios, que creo que nada más hay uno o dos, donde trabajan todo el cuerpo, en ese estudio los requerimientos proteicos se doblaron, es decir, en lugar de 0.20 gramos por cada kilogramo de peso, se dobló a 0.40. Y hay otro estudio que dice 0.55. Si eso lo trasladamos a cantidad total de proteína, va a haber sujetos que necesiten hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso para lograr máximas ganancias de masa muscular. Yo en la práctica puedo decir que me ha tocado de los dos. Me ha tocado gente que con el 1.6 le va excelente, su cuerpo tiene una capacidad anabólica buena y que con esa cantidad es suficiente. Y sí me ha tocado otros sujetos que hay que darles un poquito más, ¿no? Que son más difíciles de que logren hipertrofiar, o por el tipo de disciplina o las exigencias hay que incrementar un poquito más, ¿no? Entonces, sí, en el caso de las personas vegetarianas o veganas, tendrían que asegurarse no solo de la cantidad total, sino también que esa proteína que están consumiendo cumpla con esas características. Uno, de que se pueda absorber bien esos aminoácidos. Otro sería que cumplan con la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales por comida, que son entre 9 y 10 gramos de aminoácidos esenciales en cada comida, y que también tenga un buen aporte de leucina, que la cantidad es entre 3.000 miligramos a 700 miligramos, ¿no? Si cumple esa persona con esos requerimientos, independientemente de que sea vegano o vegetariano, debe de lograr ganar su máxima masa muscular, ¿no? Pero, pues, repito, probablemente va a ir acompañado de ganancias de grasa, a menos que utilice algún suplemento que facilite ese consumo proteico, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, por lo que escucho del artículo, que son personas que a lo mejor practican fisiculturismo. No podemos generalizar a personas de CrossFit. Sí, ¿no? sí, hay muchas variables a tomar en cuenta, ¿no? Hay algunos estudios que fueron hechos desde personas culturistas, gente que no hace ejercicio y que comienza con un patrón de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a ser bastante diferente, pero yo creo que de nuevo es esto como el ensayo y error, ¿no? Me ha tocado, repito, pacientes que con el 1.6 les va excelente, ¿no? Y otros pacientes que no. A lo mejor no llegamos hasta el 2.2, pero sí le tengo que dar 1.8, tengo que darle 2, y de repente le corto un poquito más la proteína y nuevamente no logramos los objetivos. Entonces, esto es así ensayo y error, ¿no? Por eso te digo que no sé si suena poco profesional, pero yo soy honesto con el paciente. Le digo, mira, vamos a probar esto, a ver qué tal, y si no, lo cambiamos y esto y aquello, ¿no? Pero sí no me gusta decirles, no, ¿sabes qué? Con esto, listo. Lo vamos a lograr. No es verdad, o sea, claro, no es ahora verdad. Sí viene que cada persona es diferente. Claro, es diferente. Sí, yo es lo que les digo.
con la experimentación vamos a encontrar lo que es para ti, ¿no? Obviamente basándonos en las recomendaciones, que eso acorta el tiempo para encontrar qué le sirve a cada quien, pero aún así pues hay que no se puede generalizar todo, Sí, ¿no? sobre todo que algo que es entendible, que la literatura está ahí, Sí. ¿no? Pero no quiere decir que cada cosa o cada artículo que salga le vaya a funcionar a cada persona. Claro. Sobre todo porque el cuerpo, pues, el cuerpo humano es como que muy versátil, Claro. ¿no? Se acomoda dependiendo, hasta inclusive de dónde son. Sí. Por ejemplo, los que son de la India, los indios, pues ellos son vegetarianos, ¿no? Entonces, a ellos ponerles carne, bueno, no todos, los que están en la religión hindú, ¿no? No lo van a hacer. Claro. ¿Por qué? Porque ya llevan un código genético, sobre todo, ¿no? Sobre su alimentación, Claro. sobre lo que tienen que comer. O sea, esto es completamente diferente. O sea, la alimentación, yo creo que es algo muy importante. La nutrición es una de las cosas Sí. de prevención, sobre todo para trastornos metabólicos que ahorita está de moda. Sí. No lo quiero decir así, pero es verdad, ¿no? ¿Cuántas personas en México, Sí. ¿no? Hay un campo muy importante sobre el COVID que deberían estar, ¿no? Los profesionales de nutrición en ese aspecto y no los toman tan en cuenta. Sí, yo hace ¿no? poquito leí un artículo que creo que lo sacaron en el 2019 y dice que el artículo dice una fecha que ya estamos a la vuelta, dice, para el 2022, o sea, ya en unos meses, se espera que haya más niños con sobrepeso que niños con bajo peso, dice. Y dije, chispas, estamos percibiendo. Sí, estamos tercos. Sí. Sí, y es algo muy importante y sobre todo que ahorita las personas que quieren entrar en ese aspecto de hacer masa muscular porque son veganos, entienden que hay información disponible. Sí. No quiere decir que no se pueda, sí se Claro. puede, pero siempre aunado de que hay literatura donde basarse, donde ellos se pueden sentir, sobre todo seguros, Sí, ¿no? y eso que tú dices, ¿no? Existe el atleta y el que lo hace y todo, pero volvemos a lo mismo, no son ellos, ¿no? Son diferentes y hay que ser objetivos, ¿no? De qué se puede, ¿no? Y qué no se puede. De repente a lo mejor se puede hacer también un poquito como cruel con el paciente, pero yo creo que es hacerlo entender, ¿no? O sea, ¿quieres eso? Yo sí los digo, ¿no? ¿Quieres un cuerpo, por así decirlo, fitness? Se puede, pero es un sacrificio, es un estilo de vida, ¿no? O sea, tienes que cuidar absolutamente todo lo que comes y se puede lograr. Pero si no quieres que sea tu estilo de vida, si quieres mantener algo más relajado, podemos llegar a una composición donde te sientas bien, donde estés saludable, donde te veas probablemente muy cercano a lo que quieres y no va a ser tan matado, ¿no? No va a ser tan complicado. Pero pues, como dices, recordarles que existe evidencia y se puede hacer, ¿no? Sí, sobre todo de dónde van a sacar información. Claro. Estamos hablando de personas profesionales. Sí. A un atleta recreativo, o sea, completamente. Sí, Así diferente. Y las personas creen que lo que hacen en diferentes estudios valoran a atletas profesionales, a atletas recreativos. Es imposible. Es imposible. Sí. O sea, me ha tocado a mí tener las dos, ¿no? Desde gente que hace actividad física de manera cotidiana hasta gente de alto nivel. Así me ha tocado ahí. He tenido la fortuna de poder trabajar. De hecho, no me va a escuchar porque está ahorita en República Dominicana. A Daniel Vargas, él es de la selección de taekwondo, de karate, perdón, de la selección de karate. Él ahorita es de los que está en el equipo rojo de Exatlón. Yo no veía Exatlón, ahora lo voy a tener que ver por él. Y él es un atleta de alto nivel. Entonces con él sí me ha tocado poder trabajar así bien aplicativo la parte de composición corporal, lograr que dé el peso, la recuperación post pesaje y todo. Y la verdad, no solo por la parte nutricional, sino porque él es un atleta de súper alto nivel, pues se han podido lograr buenos resultados, ¿no? Entonces, ahí le mando saludos a Daniel, no los va a escuchar Daniel, pero a lo mejor los escucha a Fabi. Ahí luego le haces llegar los saludos a Daniel, que esperemos, yo estoy confiado que el premio está entre él, Daniel, y el otro atleta que igual fue, que también es mi paciente, Alex también es de la selección de karate, me parece que de la sub-21, y con él también podemos trabajar súper excelente, y también está ahí en el equipo rojo. Entonces esperamos que les vaya súper bien a los dos. El premio tiene que estar entre ellos dos. Te van a tomar la foto. Sí. Me dijiste que practicabas taekwondo, ¿no? Así es. ¿Y qué tal te pareció? Yo en un momento llegué a practicar taekwondo, pero me llamó más el skateboard. skate, sí. Sí, yo soy
bien puto para los trancazos, ¿no? Pero sí llegué a practicar taekwondo. Cuando decidí retirarme fue con una niña de 9 años. Me dio una patada en el estómago y ¿qué? Te saqué. Y con todo y protección, ¿no? Sí. No sé si quisieras hablarnos sobre... Sí, fíjate que a mí actualmente ya no es muy de mi gusto porque a lo mejor ahí me tirarán piedras, pero siento que ha cambiado la manera de competición y ya no es de mi agrado. Creo que por lo menos ya no existe una congruencia entre lo que se muestra a nivel olímpico o en competencias y los orígenes como del taekwondo, que pues al fin y al cabo era un arte marcial para defensa personal, ¿no? Entonces a mí me tocó esa transición entre que era una disciplina que cuando la practicabas, el que la practicaba sabía defenderse. O sea, era una persona que y ahí conozco varias anécdotas de gente que dice, sí, no, él practicaba taekwondo y pues, era bueno para los trancazos, ¿no? Y ya no, ya se me ha hecho, creo que tuvo como otro giro, no sé si se volvió más comercial, no sé qué pasó, pero ya no es muy de mi agrado. Y cuando conocí el karate me gustó, porque el karate lo vi y dije, wow, y esa es una disciplina efectiva, tanto como para practicar, como para competir, como para que te defiendas en la calle, ¿no? Entonces me gustó el karate, ¿no? Y en el tiempo que yo practiqué taekwondo, ahí conocí e hice de las peores prácticas, ¿no? De nutrición, repito, no me hidrataba. Recuerdo que para un torneo no desayuné y de la competencia fue como hasta en la tarde, noche, o sea, me fui sin desayunar, sin almorzar y el día previo me comí nada más como medio melón, algo así, nada más para mantenerme sin tanta hambre y me tocó hacer todas esas prácticas que yo decía así, pues ya después cuando conoces dices, por supuesto que mermaba mi rendimiento, ¿no? Pero después ya me tocó estar del otro lado, ahora como profesional, y he podido atender a atletas de este nivel, como Daniel Vargas, como Alex Alpuche, y también me ha tocado trabajar con competidores de artes marciales mixtas, como Alberto Pasos, que también le mando saludos, y entonces ya, aplicándolo bien, ya ves los resultados, o sea, si alguien se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho, enseñado, claro, digo, creo que hubiera sido más alto mi nivel, ¿no? Pero no, en ese entonces ni de idea, ni de chiste cumplía mis requerimientos proteicos, ni integraba entrenamiento de fuerza, nada, o sea, era más como empírico, ¿no? Y desgraciadamente todavía hay maestros que no le hacen entender eso al alumno. Pudiera ser a lo mejor desde la falta a lo mejor de recursos para de repente ir a consultar, pero también de repente creo que es como negligencia de los maestros, ¿no? O sea, ellos quieren ser como los todólogos. No solo top 10 de todo, ¿no? Sí, no solo soy entrenador, sino también soy metodólogo del deporte, sino también soy psicólogo, sino también soy nutrólogo. Y yo creo que pasa eso, ¿no? Y me ha tocado maestros que lo han entendido bien y que ven los resultados. Ven sí. Doctorado en todólogo. Sí, hay entrenadores, puedo decir que con la disciplina de karate que estuve trabajando y todavía sigo trabajando con ellos, que lo han entendido y ven los cambios que tienen los atletas, ¿no? Desde que les va mejor hasta una práctica más segura, que el niño se reponga de los fracasos, me refiero por ejemplo a la parte de psicología, una preparación mental, física, todo esto, sí. Lo han entendido y lo ven y mandan a sus atletas, ¿no? Pero todavía sigue habiendo la otra parte. Yo creo que algo que mencionas sobre preparación mental es algo muy importante porque puedes tener el físico y todo lo que quieras, pero si mentalmente no estás preparado. No está. Sí, ahí yo conozco al doctor Omar Solís, él es el ex coordinador de la licenciatura de la maestría en psicología del deporte de aquí de la universidad. Y él lo menciona muy puntual, o sea que así como la parte de nutrición, creo que todavía a ellos les ha tocado que todavía no entienda del todo la gente la importancia del psicólogo del deporte, ¿no? Y él lo dice, el psicólogo del deporte no es quien te echa porras, o sea, si el papá cree o el entrenador cree que el psicólogo hace eso, está equivocado, eso es tarea del papá, eso es tarea del entrenador. El psicólogo tiene tareas puntuales de concentración, visualización, seguimiento de objetivos, que él es experto en eso. Y ya cuando lo escuchas y lo ves, dices, o sea, pues ahora entiendo por qué también es una ciencia aplicada al deporte, ¿no? Sobre todo porque muchos de los atletas
se dan sus atracones, Sí, ¿no? Es algo muy sí, importante. sí, todo eso. O sea, él lo dice, ¿no? Por ejemplo, un culturista o alguien que levanta peso es alguien que si se desconcentra un momentito, desde que no logra el levantamiento hasta que queda con una lesión a lo mejor para toda la vida, ¿no? Y dice él, eso se trabaja. La visualización de movimientos, la consecución de objetivos bien puntuales. Entonces, es perfectamente otro profesional que también hay que resaltar su importancia, ¿no? Ahora sí, cada profesional en su Claro, área, ¿no? claro. La gente cree que solo es comer bien, Sí, levantar peso y ya, con la realidad es que no. O sea, Sí. hay preparaciones, así es. hay estructuras de entrenamiento, hay una metodología de entrenamiento, Ujú. hay el área profesional de psicología que les ayuda con estrategias Así es. para que tengan una mejor función. Inclusive podemos decir que es una ayuda ergogénica, Sí, ¿no? sí. En cuanto a deporte de fuerza, estoy muy interesado en hacerte una pregunta sobre la creatina, ¿no? Yo alguna vez escuché, era la segunda vez que escucho sobre la creatina, post-entreno, ¿no? Que tenía efectos mejores que antes, ¿no? O sea, en cuanto a la ganancia de masa muscular y fuerza. No sé si quieras comentar algo. Sí, el monohidrato de creatina es el suplemento probablemente el más estudiado que existe hasta la fecha. Hay estudios, me parece que hasta por 5 años, y me parece que casi en todas las poblaciones se ha estudiado, ¿no? Desde personas adultas mayores, personas jóvenes, niños. Hay incluso estudios que demuestran que puede ayudar a combatir ciertas enfermedades como el cáncer, mejorar traumatismos craneoencefálicos si son leves. Como los boxeadores. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en los deportistas de la NFL, que es bien común que tengan estos traumatismos, se ve que es desde un componente protector a como también una sustancia que puede ayudar a su recuperación. Entonces, el monohidrato de creatina es el más estudiado, está en el grupo A, es de las sustancias más seguras. Hasta ahorita no hay ningún estudio que demuestre algún efecto nocivo en su consumo. Y en relación a esto que me mencionas del consumo previo antes, únicamente hasta donde yo tengo entendido existe solo un artículo que precisamente evalúa esto, ¿qué es mejor, consumirlo antes o después del entrenamiento? Ese estudio encontró que quienes lo consumen después del entrenamiento, me parece que era una dosis de 5 gramos al día, logran mejores resultados en cuanto a rendimiento. No recuerdo si composición corporal también la midieron, pero por lo menos en cuanto a rendimiento se observan mejoras, ¿no? Todavía mayores que en la suplementación previa. Entonces esto pues puede ser posible, ¿no? Obviamente habría que evaluar varios, de nuevo, aspectos, ¿no? Si la persona a lo mejor ya es carnívora, come bastantes proteínas de origen animal, pues puede ser que a lo mejor no sean tan llamativos los efectos, ¿no? También si ese creatina se consume en acompañamiento de proteína o hidratos de carbono, todo esto puede impactar, ¿no? Pero el estudio, o el único que ha hecho algo parecido, es ese estudio, y al parecer sí muestra mejoras, ¿no? El consumirla después. Si una persona está consumiendo creatina, en sus días de descanso, ¿puede seguir consumiendo creatina? Sí, yo por ejemplo cuando la mando, yo mando que la consuman, que no corten su ingesta, ni siquiera los días de descanso, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hacemos con el consumo continuo es estar manteniendo las reservas dentro del músculo, ¿no? La realidad, yo no he encontrado ningún estudio, y es creo ahí un hueco en la literatura, o si alguien lo conoce que me diga, que diga al cortar la creatina al cuánto tiempo se regresa a los niveles basales. Eso yo nunca he encontrado y creo que estaría bastante interesante. Pero pues obviamente si se corta el consumo de manera prolongada va a haber disminución nuevamente, ¿no? Es cierto que es por un tiempo, o sea, una persona que empieza a consumir creatina 1 o 2 meses y luego descansa, o puede ser de manera... Sí, es de los mitos que yo igual escucho en los gimnasios, ¿no? De repente llega alguien y me dice, no, me mandó el instructor esto, pero me dice que tengo que descansar. Y yo le digo, ¿cómo descansar? ¿Cómo? Porque sí, es que si no es malo para mi hígado y mi riñón, y ya les explico, ¿no? Bueno, hay ayudas ergogénicas de las cuales se puede descansar, por así decirlo, que no es porque hagan daño, sino a veces se pierde su efecto. Y la manera de recuperar el efecto es pausando la suplementación, ¿no?
Hay también ayudas ergogénicas que no hay estudios a largo plazo, entonces pues a lo mejor lo más recomendable sí sería pausarlo, ¿no? Pero en el caso de la creatina, que hay estudios hasta por 5 años con dosis de hasta 30 gramos al día, no hay como por qué cortarlo, o sea, no hay ningún efecto nocivo, al contrario, siempre se encuentran aspectos positivos, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso de la creatina, les digo, no, o sea, vamos a consumirlo hasta que se agote el bote o el recipiente que compraste, o a lo mejor se tiene que cortar si se persigue otro objetivo, ¿no? Por ejemplo, en los deportistas de combate, a lo mejor conviene cortarlo cuando van a pesarse porque la creatina causa retención de líquidos intramusculares. Entonces la persona incrementa en volumen muscular por parte de esa retención y eso puede afectar el peso del deportista, ¿no? Que eso no es malo. Que eso no es malo, claro, pero a lo mejor para finalidades de él, que tiene que dar cierto peso, ahí sí, así sí puede perjudicar. Claro, para una persona que se dedica a hacer fisiculturismo. Claro, no hay ningún problema. Entonces, esa sería como la única, a lo mejor, razón por la que yo consideraría cortarlo, si se sigue ese objetivo puntual. Pero si no, pues no hay una lógica en cuanto a la evidencia que demuestre que hay que cortarse, ¿no? Ok, fíjate que alguna vez tuve una tarea sobre la creatina. Bueno, no era una tarea, era un proyecto y teníamos que elegir de qué queríamos hablar. Y yo le dije a un amigo, Yarif, ojalá escuches esto también. Empezamos a hablar sobre, nuestro proyecto fue relacionado con la creatina y hablaba que ayudaba a la hidratación, ¿no? O sea, hablaba mucho de que la hidratación era intracelular, ¿no? Y prevenía hasta para lesiones y situaciones así. A ver, no sé si puedas ampliar más todo eso. Sí, de hecho, creatina es como de las sustancias que casi a todos les mejora algo, ¿no? Independientemente que sean de fuerza o no, porque normalmente lo consumen más ellos, los deportistas de fuerza, pero tiene otros efectos positivos, como dices, ¿no? Por ejemplo, mejora esa hidratación al aumentar la retención de líquidos intracelulares, ¿no? Que eso es algo que luego no entiende la gente también. De repente me llega gente a la consulta también y dice, mujeres, me dijo el entrenador que no lo tome porque me voy a hinchar. Qué raro. Eso dicen y les digo, creo que tu entrenador no ha entendido bien la evidencia. Efectivamente, creatina aumenta la retención de líquidos, pero a nivel intracelular. Entonces, eso está excelente. O sea, tus fibras musculares, tus células musculares se van a hinchar. No es una hinchazón como el del paciente con edema o que está embarazada o que tiene problemas en el hígado. No es esa hinchazón que se les viene a la mente, ¿no? Entonces les digo, nada que ver con eso. Y sí nos puede ayudar muchísimo. Y entre los beneficios está que mejora la hidratación, ¿no? Entonces, a lo mejor no es de fuerza, pero es alguien que corre largas distancias. Le puede ayudar la creatina para tener una mejor hidratación. De hecho, en deportistas como jugadores de fútbol se ve que disminuye la tasa de lesiones. Entonces es un suplemento o ayuda ergogénica que desde que mejora variables del rendimiento, desde que ayuda a mejorar, por lo menos ahorita reportado ya lesiones a nivel cerebral, desde que ayuda también a mejor hidratación, a prevención de lesiones. O sea, es una super ayuda ergogénica y fíjate que es de las más baratas. O sea, sí, es una de las más baratas y no lo mandan por eso. Yo siempre se los digo a los pacientes, no te lo mandaron porque ese bote de kilo te va a durar 6 meses. Te vas a fastidiar de ella. Sí, y el entrenador no le va a ganar nada. Entonces les digo, por eso no lo mandan. Prefieren mandarte otras cosas que se te acaban a los 15, 20 días y tienes que volver a comprar y le estás dando dinero constantemente. Prefieren venderte ayudas, pero ya no de evidencia de suplementación. Sí, ayudas para ellos, para su bolsa. Sí. Y fíjate que es algo muy interesante que leí un artículo una vez que hablaba sobre rendimiento cognitivo a nivel de creatina, ¿no? A mí me gustan mucho estos rollos mentales. Y ayuda mucho también para eso, ¿no? Igual que la cafeína. La cafeína ayuda mucho a lo que es el rendimiento cognitivo, al igual que los entrenamientos, ¿no? Creo que es una de las mejores suplementaciones que existen. Sí. Yo te digo, yo casi de cajón a todos, sea deportista amateur, sea de alto rendimiento, se les puede utilizar. Obviamente hay algunos que llega paciente de todo, ¿no? De que dice, yo quiero pura alimentación. Y es válido, se puede tratar, ¿no? Pero siempre les digo, y la realidad también, ¿no? O sea, esto nos puede ayudar a mejorar un poquito. No es como que
te lo voy a dar y vas a cargar el doble mañana y le digo, es progresivo. No, sí, les digo, no funciona así, pero sí nos puede dar una ayuda para que mejore tu rendimiento, tu composición o X o Y, ¿no? Y también se los menciono, mientras, porque eso también lo he escuchado, ¿no? Que dicen que los que empiezan en el gimnasio no necesitan suplementos, ¿no? Que dicen, no, solo el que ya es de alto rendimiento. La realidad es que no, es al revés. Muchos suplementos solo funcionan en aquellos que no están tan entrenados. Que están comenzando. Claro. Las musculares son frescas. Sí, ¿no? O sea, su pico biológico está, a 20 años que logren alcanzarlo, ¿no? Entonces podemos acelerar eso. Pero aquel que ya está en sus topes biológicos, el suplemento a veces ya hace bien poquito, ¿no? Sí, como, así muy gradual. Las personas no entienden mucho esos aspectos. Mira, fíjate que ahorita estaba pensando, estaría interesante utilizarlo pero en jugadores de ajedrez. Sí, ¿no? Sí. A ver cómo funciona. Sí, yo creo que hace falta todavía más investigación. En creatina yo creo que todo lo que salga va a ir demostrando todavía más sus beneficios, ¿no? Y que sea de las cosas que la gente pues sienta confianza para consumir. Obviamente, pues consumir suplementos seguros, que sean de calidad y todo eso, pero es de los más baratos que tenemos, ¿no? Ahorita quiero hablar sobre algo que en su momento en el gimnasio lo escuché. Era, come tu pechuga de pollo si no vas a catabolizar. A catabolizar. ¿No? Realmente, ¿cuánto es la ventana proteica que tenemos? ¿Cuánto es lo que nos...? Sí, eso lo platicamos, ¿no? Antes de conectarnos, antes de comenzar con la grabación, de que le haces caso porque pues el coach lo hace, ¿no? O el entrenador y lo ves de un tamaño descomunal y dices, pues sí, él lo hace. Tiene toda la farmacia adentro. sí, de entrada eso, ¿no? Que no lo dice el entrenador, que se pone otras cosas. Ajá. Y sí, el ejercicio se ha visto de fuerza específicamente, abre una ventana de oportunidad de 24 a 48 horas. Esto quiere decir que lo que se consuma en ese tiempo, refiriéndonos por ejemplo a las fuentes proteicas, pues va a ser mejor aprovechado, ¿no? Para cuestiones anabólicas. Pero sí hay que mencionar que también es de esos tópicos que no hay muchas ideas, o todavía no está claro del todo, ¿no? Porque hay algunos estudios que muestran estudios agudos en los que la persona hace ejercicio, se le da una fuente proteica o a otro no, o a otro grupo no, y se evalúan la tasa de síntesis de proteínas musculares, y en aquellos que consumen la proteína luego se observa que incrementa de una manera más notoria la tasa de síntesis de proteínas musculares. Esa es una de las razones por las que muchos justifican que después de que entrenas tienes un máximo de 30 minutos, una hora para comer algo, ¿no? Estos son algunos estudios que alguien puede citar. Y hay gente en el área que es muy conocida que utiliza esos estudios para justificar esta razón. Sin embargo, los estudios a largo plazo, estudios en los que se hace esto mismo, pero durante 8 semanas, que es normalmente lo que se evalúa, se observa que no hay ninguna diferencia. O sea, no pasa nada entre el que consume luego su proteína o en el que la consume 2, 3, 4 horas después. Si la cantidad de proteína en el día es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Ganan la misma fuerza, ganan la misma masa muscular y logran absolutamente lo mismo, ¿no? Lo único que tienen que hacer es llegar a sus requerimientos. Pero todavía hay algunos artículos que dicen, bueno, a lo mejor pequeña ventaja que da el comer después de luego entrenar, para la población en general pues no marca ninguna diferencia, pero pudiera ser que para los deportistas de alta competencia a lo mejor ese poquitito de diferencia sea lo que marca el primero, segundo o tercer lugar, ¿no? Entonces, de hecho, la publicación última de la revista Nutrients, que es creo del 2020 o 2021, menciona esto, dice: lo primerito de lo que se tienen que ocupar las personas es cubrir requerimientos de proteína total, que esa proteína tenga las características adecuadas, y ya después se puede ocupar si esta proteína la consume 3 veces al día, 2 veces al día, 1 vez al día, etcétera, ¿no? Eso ya sería punto y aparte. Pero lo primerito sería cumple los requerimientos.
Pero, digo, tenemos revistas como la ICCN que dice, cumple los requerimientos y aparte fracciónala en 4 o 5 comidas, ¿no? Y ahí todavía sigue habiendo como que en la literatura cosas no muy claras. Pero lo que yo puedo decir es que para la población en general, que no corra, ¿no? Por luego querer comer su pechuga o catabolizar, no. Salvo que a lo mejor sean atletas de muy alto nivel, ahí sí sería a lo mejor más interesante o tendrían, repito, ese pequeño beneficio de distribuirla, ¿no? Yo creo que hay que entender a qué población iría dirigida, ¿no? Sí. Que es lo que las personas muchas veces de repente no entienden. ¿no? No es lo mismo un atleta pues ya profesional que un atleta recreativo. Sí. Y las recomendaciones nutricionales también cambian, ¿no? De esto lo que mencionas, en relación a que pues es más sencillo, por así decirlo, elaborar todo el plan, lo que se le va a dar, la distribución de todos los macros para alguien que es atleta amateur, ¿no? Que va al gimnasio o que practica una disciplina por gusto o es deportista local, a aquel que es de alto nivel y que entrena 2, 3 veces al día o tiene modificaciones más notorias en su entrenamiento. Con ellos sí hay que ser bien puntuales, ¿no? En qué se da en cada etapa del entrenamiento, antes, durante, después. Y sobre todo porque el estrés oxidativo es completamente diferente, ¿no? O sea, un atleta profesional genera muchísimo más estrés oxidativo que un atleta que solo lo hace por gusto. Así es. Inclusive, alguna vez escuché a una persona, a un atleta que por no comer bien, a veces se enfermaban, así de volada. Sí, y todo esto, como dices, ¿no? De esta ventana de oportunidad o el espacio que supuestamente tienen para comer proteína, pues repito, si es una persona que no hace ejercicio, no hay tanto, que no hace actividad de alto nivel, no hay competencia. Y lo mismo con los carbohidratos o hidratos de carbono, ¿no? Yo igual, normalmente la pechuga esa va acompañada de un arroz, ¿no? Así. Sin sabor, sin sal, porque si no vas a retener el líquido. Sí, que es un recipiente así gigante de arroz, ¿no? Y la idea es porque tienen que recuperar lo que perdieron. Y repito, si es una persona que hace una sesión al día de 1 hora, hora y algo de entrenamiento, no es necesario. O sea, la velocidad de resíntesis de glucógeno es de 5% cada hora. Entonces, si esa persona no come inmediatamente, pero en sus demás comidas come los hidratos de carbono, al día siguiente que vuelva a entrenar, repuso sus reservas de glucógeno. Lo que no pasa con el atleta de alto nivel. O sea, si el atleta de alto nivel entrena 2 o 3 veces al día, los espacios son menores a 8 horas, entonces ahí sí no da tiempo de que resintetice todo el glucógeno. Y entonces sí hay que establecer estrategias para ayudarlo. Fíjate que una vez fui a una halterofílica a darnos clases a mí y a Rodrigo. Y hablaba que a veces se entrenaba 3 veces al día. Es impresionante. O sea, no hay comparación. Yo en mi casa 40 minutos, 1 hora, cuando mucho. Sí, ellos suman a veces en esa sesión, entre las 3 sesiones, 7 u 8 horas de entrenamiento. Dices, wow, o sea, es muy, muy pesado. Sí. Obviamente no es toda alta intensidad, pero, o sea, es desgastante. Sí, es súper desgastante. Y ella tenía sueño, fíjate. Sí. O sea, llegó con sueño y aún así nos estaba dando clases, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la nutrición deportiva? O sea, ¿cuál es? ¿Alimentarlos bien o dedicado a la salud? Pues su objetivo sería, yo creo que el primerito sería asegurarnos de que la práctica deportiva sea segura. Yo creo que eso sería el primer punto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si es nutrición aplicada al deporte, tiene que haber actividad de por medio. Y esa es la primera finalidad, asegurar que esa práctica deportiva sea en beneficio de la salud, ¿no? Que ya después vienen los otros objetivos, mejorar fuerza, mejorar rendimiento, pero todo va en relación a la salud, ¿no? En cualquier momento en el que se ponga en riesgo la salud, ya hay que... negligencia. Sí, ya habría que entender que no es el objetivo de la nutrición, ¿no? Yo creo que a mí el ejemplo que se me viene más a la mente pudiera ser estos deportistas de repente estéticos, ¿no? Que recurren a ciertas prácticas muchas veces, y ahí yo he conocido colegas que trabajan con ellos y les mandan diuréticos. Sí, y hay recomendaciones para deshidratar, porque las hay, ¿no? De hecho hay una publicación del 2019 que tiene todo un algoritmo de cómo deshidratar a alguien, o más bien no cómo deshidratar, cómo hacer que alguien dé cierto peso y recurrir a varias estrategias, desde acortar
los hidratos de carbono para disminuir glucógeno muscular y hepático, desde disminuir ingesta de sodio para evitar retención de líquidos, disminuir, por ejemplo, el contenido de heces fecales a través de reducir la fibra. Y de último, que es en las últimas 36 horas, utilizar estrategias de disminución de líquidos. Entonces, imagínate, esas recomendaciones son para lograr una reducción de peso y cierta deshidratación dentro de un margen de seguridad. Y eso sí, es que no se meten en farmacología. Sí, y hay estos atletas estéticos que la deshidratación le empiezan desde 3 días antes. O yo me ha tocado escuchar desde una semana antes o 5 días antes. Y aparte toman el diurético, dices, no, le estás dando pero en la torre a tu cuerpo, ¿no? A tus riñones. Sí, entonces ya en esos puntos, pues sí será la diferencia entre el primero, segundo, tercer lugar o ganar algún premio. Pero si apoyas esas estrategias, yo creo que tienes que evaluar que pues no eres totalmente responsable y ético, ¿no? En lo que haces. Fíjate que el fisiculturismo es una de las disciplinas muy, muy exigentes, ¿no? Sí. Sobre todo en la hora de que muchos llegan y por no saber deshidratarse, terminan desmayando, ¿no? Y de hecho hay ambulancias allá atrás. La gente cree que solo es ir al gimnasio a levantar peso, pero estas personas que se dedican al área profesional, o sea, es una gran demanda, ¿no? Como es mucha estética. Y luego los jueces que están ahí ni siquiera se ponen en el lugar de la persona que está ahí. Y les están exigiendo mucha estética, ¿no? Sí. A mí me ha tocado ir a algunas competencias y como dices, desde la manera en que califican, dices, no, o sea, ya hay unas áreas, bueno, creo que ya hay una liga, por así decirlo, que ya trabajan con este tipo de deportistas sin que utilicen fármacos, ¿no? Que los ves y ves la diferencia, o sea, son personas musculosas pero pequeñitas, con no tanto volumen. Pero otro, que es como el tradicional, sí hacen prácticas equivocadas, ¿no? Y en algún evento me tocó ver que me platicaban, yo no era como muy conocedor de eso, y me decían, le van a bajar puntos porque está sudando. Y yo dije, a ver, ¿cómo? Y me dice, sí, eso quiere decir que no se deshidrató bien. Y yo decía, wow, o sea, desde quienes califican, o sea, viene ahí una intención de... Tienes que ir con cero líquidos corporales y no importa si pones como en riesgo tu salud. Yo no lo apoyo, aunque conozco gente que trabaja en esa área y no creo que sea ya algo saludable ya rayando en esos extremos, ¿no? Creo que ya ahí se violentan esas normas de primero cuidar la salud del paciente. Sobre todo porque es imagen, o sea, lo que más ven es la imagen. Ves a esas personas y luego te salen con un suplemento, ¿no? Como el suplemento de chícharo de proteína, ¿no? Que no sé cuánto de sodio al final tenía, pero bueno, eso utilizan las industrias, las personas que tengan una buena imagen para poder vender sus suplementos, que muchos de los suplementos que sacan al final de cuentas no están ni estudiados, ¿no? Sí, así es. Algo que quería preguntarte también sobre los suplementos, ¿cuáles consideras que son el top así de 10 de los mejores suplementos que existen ahorita? Pues yo creo que citaría los que tiene el Colegio Australiano en el grupo A. En el grupo A se encuentran los más estudiados, los que tienen evidencia suficiente, hay protocolos, se conocen como sus posibles efectos adversos, que normalmente son efectos adversos menores, por eso están en el grupo A. Y ahí se encuentra proteína. Esa proteína puede ser sueros de leche, que es como el que más se consume por cuestión de palatabilidad. También ahí entra el monohidrato de creatina. Bueno, entre las proteínas, repito, el suero de leche, proteínas de origen vegetal, proteínas cárnicas. No hay estudios que demuestren diferencias, o si demuestran diferencias son menores. Otro que igual entra ahí, como ya dijimos, monohidrato de creatina. Otro que yo incluiría también en esa lista es los aminoácidos esenciales. Al fin y al cabo ellos son los que estimulan la ganancia de masa muscular. Sobre todo arginina, ¿no? También entraría yo creo en ese grupo cafeína, es de los más investigados y que muestra también resultados positivos. Incluiría también los nitratos, estos ya sean como fuente externa o fuente aislada, o puede ser el jugo de betabel, que es rico en estos nitratos. Yo alguna vez hice eso. Sí. Se me veía así. Pero era mucho la cantidad sí. que tenía. Y una vez
cometí la tontería de comer, ¿no? El betabel. Antes de entrenar no pude entrenar porque estaba demasiado lleno. No, entonces tuve que comer muchísimo antes para ver los resultados. Y sí, o sea, sí te sientes ese efecto de vascularización. Alguna vez una persona me vendió el óxido, pero ya de betabel. De betabel. Y sí lo probé y completamente diferente. Sí, sí, el betabel, por los nitratos que tiene, al parecer, hasta ahorita hay evidencia que al parecer incrementa el óxido nítrico, ¿no? Ese sí es un verdadero vasodilatador. No como muchos de los que venden, ¿no? Pero al parecer es su función. Se encuentra en el grupo A. Incluiría también yo glicerol. Glicerol, que fíjate que casi nadie lo conoce. Y hasta ahorita, como acabas de decir, no... Sí, tiene su razón. Es que hasta el 2018 se encontraba entre las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. No porque fuera mala, sino porque causa una hiperhidratación muchísimo más rápido que cualquier bebida deportiva. Lo han comparado con bebidas deportivas altas en sodio y causa una mayor retención de líquidos. Entonces, al parecer, pensaban que los atletas lo tomaban para enmascarar sustancias que se habían administrado. Después de la investigación se vio que no logran enmascarar las sustancias y entonces ya se permitió como ayuda ergogénica y de hecho está en el grupo A. Y ese es una ayuda ergogénica muy buena para disciplinas o deportistas de largas distancias o aquel que se quiera recuperar de un estado de deshidratación de manera más rápida y de manera más agresiva. Se puede utilizar glicerol o glicerina, que también así lo pueden vender. ¿Y cuál otro? Bueno, yo incluiría a lo mejor algunos otros que no están en el grupo A, pero creo que también son llamativos, ¿no? Y que yo no dudo, o parece ser que con el tiempo pasen al grupo A, ¿no? Ajá, por ejemplo, del B a la. Ajá, por ejemplo, entre esos se encuentran el colágeno hidrolizado. L-carnitina. L-carnitina también creo que con el tiempo va a brincar al grupo A. Y no está en los grupos, en ninguno. La razón es porque los estudios hasta ahorita han sido financiados por la industria de suplementos y habría que ver qué pasa con las investigaciones independientes, pero el ATP, sí, yo creo que si la evidencia independiente demuestra lo que se ha encontrado hasta ahorita, es probable que brinque. Yo creo que va a estar también en el grupo A. Y también dos más, que hay 2 metaanálisis, los últimos 2 metaanálisis que demuestran que sí funcionan, arginina y citrulina. Citrulina hasta hace poco y arginina como que los descalificaban, que no funcionaban, pero al parecer, de acuerdo a estos últimos 2 metaanálisis, sí, al parecer arginina funciona porque es precursor de la síntesis de creatina. Esa es como la razón. Realmente estarías tomando un precursor de creatina. Y citrulina porque al parecer sí tiene efectos vasodilatadores. ¿Y sobre el omega 3? El omega 3 se encuentra, creo que en el grupo B, me parece. Y creo que se encuentra en el grupo B porque, dado que estimula o disminuye tal vez la inflamación, pudiera ser que merme tal vez los cambios que debe de generar el ejercicio. Ajá. Me parece que esa es como la única razón para que todavía no lo incluyan, pero pues yo creo que sí es una ayuda prometedora y que puede ser que brinque también al grupo A. De hecho, sobre todo tomarlo después como post-entreno, ¿no? O sea, para el proceso de oxidación. Así es. Fíjate que ahorita las personas no entienden que todos esos suplementos que ya están investigados y que tienen un sustento, parece que son tercos, ¿no? Un sustento, deciden utilizar suplementos que no sirven para nada, ¿no? Alguna vez tomé el óxido, ni siquiera era óxido, era los que dicen preentreno. Ajá. Y tomé el Psicotic. Y estaba entrenando pierna, no pude levantar, ¿no? Me sentía tan mareado y estaba tan, temblando demasiado que me senté en un sofá como el que está aquí. Sí, esos pre-workout o preentrenos. Y yo siempre les digo a los pacientes, ¿no? ¿Qué te venden? Es una bomba de cafeína que no está dosificada porque normalmente todos toman la cucharita que trae, ¿no? Y esa cucharita o cucharadita que trae, o scoop como lo conocen, pues es una bomba para unos, para otros no. Para a lo mejor el que ya consume cafeína en altas dosis de manera crónica no va a tener como problemas. Pero si alguien no lo consume, no está habituado a la cafeína, o es alguien de baja estatura o delgadito, o sea, le estás metiendo una bomba para que
como dices tú, hasta corra de cierta manera en riesgo su salud, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, en lugar de eso, vamos a utilizar los que sí sirven. Si lo que te están vendiendo es cafeína, vamos a conseguir la cafeína aislada. Si te están vendiendo, bueno, también incluiría en ese top 10 betalanina. Si te incluyen betalanina, pues entonces vamos a conseguirla de manera aislada y luego hasta sale más barato que tomar el preentreno, ¿no? Ok, fíjate que sobre todo la cafeína, yo creo que es uno de los suplementos que funciona a manera de quemador o oxidación de grasas, ¿no? Hay tantos quemadores que ahorita están vendiendo que muchos tienen efedrina y es una sustancia ilegal. Así es, ¿no? Sí, cafeína igual se encuentra en el grupo A, tiene múltiples efectos, eleva las catecolaminas, genera una mayor de la oxidación de grasas, no genera reducciones significativas de grasa, pero pues sí aumenta su oxidación, ¿no? Y pues mejora variables de rendimiento relacionadas con la fuerza y rendimiento aerobio, entonces es igual una excelente ayuda ergogénica para implementar, ¿no? Alguna vez un amigo me mandó un artículo que hablaba sobre el beneficio de creatina y cafeína. O sea, que tienen como que ese efecto simbiótico. Sí, hay algunos estudios que combinan diferentes ayudas ergogénicas, ¿no? Por ejemplo, yo de los que he leído, cafeína e hidratos de carbono. De hecho, cafeína no solo tiene efecto ergogénico a nivel sistema nervioso central y los que mencionamos, también al parecer cafeína logra estimular la síntesis de glucógeno. Entonces, en aquellas dietas restrictivas de hidratos de carbono, cafeína puede ayudar a reponer de manera más eficiente, ¿no? Uno pensaría que, ¿no? Sí, lo contrario. Son tan raros los sí, estudios. Sí. Fíjate que todo esto, o sea, yo lo comento para que las personas tengan claro. una noción, ¿no? Sobre todo las personas, yo comencé en cero, ¿no? No tenía la carrera de nutrición, no tenía bases sólidas como entrenar, entonces hay personas que quieren, ¿no? O buscan información y qué mejor medio que utilizar ese tipo de implementos o formatos que los ayuda a orientarlos, ¿no? Así es. Muchas personas no tienen la economía, ¿no? De pagar un nutriólogo y si van al gimnasio, pues están pagados 400, 600 pesos y viene el instructor Gandaya y dame tu dinero y te voy a dar suplementos que no funcionan y así, ¿no? Entonces son cosas que el día de hoy pues estamos tratando de beneficiar a estas personas en población general, ¿no? A las personas que les gusta la actividad física, el deporte, el levantamiento de pesas, en todas sus presentaciones hay un montón de levantamientos de pesas. Hay una, creo que en Australia, no me acuerdo dónde, que tiraban ¿La bala? No una bala, eran troncos. Okay. Muy parecido a la bala, ¿no? Entonces, este tipo de personas pueden ver un beneficio, ¿no? A través de este formato. Yo trato de hacer de dos maneras, ¿no? De manera recreativa y de manera un poco más relajada, ¿no? Algo que te quería comentar, ahorita en que estás en tus estudios, las personas, ¿cómo te pueden contactar? Sí, bueno, todo aquel que quiera desde consulta, ahí hacemos diferentes labores, ¿no? Desde la parte de consulta, ahorita estamos corriendo unos proyectos de investigación también. Entonces, aquel que quiera conocer un poquito de lo que hacemos, ya sea en mi Facebook personal, que estoy como nutriólogo Roberto Marenco, también así me encuentro en Instagram como nutriólogo Roberto Marenco. Y si quieren ver este tipo de estudios como de los que estamos platicando, de los que les estoy comentando, bueno, yo tengo una agrupación o comando una agrupación que se llama Sociedad para la Investigación en Nutrición Aplicada al Deporte. Así tal cual, está largo el nombre, pero así es tal cual como lo pueden encontrar en Facebook. Y ahí subimos los artículos de investigación, ahí subimos, a lo mejor si es alguien que no es del área o es alguien que no conoce mucho, nosotros hacemos como una breve síntesis o resumen del estudio para que ya esté un poquito más digerido, ¿no? Y normalmente tratamos de subir pues artículos nuevos que normalmente también forma parte de las dudas que tiene la gente y ahí los pueden encontrar, son totalmente de acceso libre, ¿no? Entran a cada artículo y pueden ver ahí, les ponemos hasta el link por si quieren ustedes entrarlo a ver de manera directa y descargarlo, ¿no? Entonces, ahí pueden ustedes encontrarnos y ahí mismo también en la página de CINAD, ahí ofertamos cursos de manera habitual, ¿no? Ahorita estamos ofertando un curso de ciencias aplicadas a los deportes de fuerza, donde vamos a tener de invitado al doctor Omar Solís. Él va a dar la parte de psicología aplicada al deporte,
También vamos a tener al maestro Favila, él da la parte de entrenamiento deportivo, y yo voy a estar ahí su servidor dando la parte de nutrición y suplementación aplicada a todos los deportes de fuerza. Qué interesante. Yo alguna vez he ido, ¿no? Y es muy interesante. Vimos programación en los entrenamientos de fuerza. Estuvo genial, ¿no? Y es cuando te das cuenta que no, o sea, no solo es levantar peso, ¿no? En cuanto a los quemadores que ahorita podemos ver en el mercado, ¿qué opinión nos podrías dar sobre todo eso? Sí, la gran mayoría no sirven para lo que ustedes dicen o para lo que se venden, ¿no? Estos quemadores realmente no logran quemar grasa, ¿no? Por lo menos no de manera significativa. Hay algunos que aumentan la oxidación de los lípidos, de las grasas, pero eso no significa que se vaya a reflejar en pérdidas de grasa corporal. Entonces, la gran mayoría no funcionan. Los que llegan a funcionar pueden tener algunas sustancias hormonales o derivadas de hormonas, que esos sí funcionan, pero por supuesto que son peligrosos para la salud. Entonces tampoco consumirlos, y hay algunos que también pueden tener pues sustancias prohibidas, ¿no? Que esas son prohibidas por una razón, son prohibidas principalmente porque son nocivas para la salud. Entonces hay que tener ahí cuidado, ¿no? De consumir estas cosas que prometen una reducción que no va a suceder, y a lo mejor en lugar de estar gastando en ese suplemento, se puede gastar con la asesoría de un profesional y tener una atención focalizada y especializada en ese objetivo que están persiguiendo, ¿no? Correcto. Todos, ¿no? Para resolver dudas, nos pueden hacer en los comentarios, y de ahí vamos a escoger uno de los mejores temas, siempre basándonos en evidencia y con ayuda de profesionales, ¿no? Pues hasta aquí el podcast. Soy Oscar Roberto Marenco. Acaba de dar ahorita dónde localizarlo. La verdad es que algún tiempo fui tu paciente también, no solo fui tu alumno, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por participar, Gracias.